že dnes máme tu možnosť tešiť sa prítomnosti jeho excelencie pána veľvyslanca Kubanskej republiky, pána Rafaela Pina Beckera. Takže vítam ho medzi nami. A som veľmi rád, že sa nám to podarilo teda v rámci tohto predmetu románske štúdia, pretože naozaj Kuba patrí do tohto priestoru románskych krajín. Kuba má silnú históriu za sebou a zaujímavú prítomnosť, takže teraz dávam slovo pánovi veľvyslancovi a ďakujem zároveň aj za tlmočenie. A bude nám tlmočiť naša bývalá absolventka pani docentky Boždarejko Vertanovej, Sleča Bánova, si zapamätala. Ďakujem. A teda moji študenti, ktorí ste tu, môžete vidieť to konzekutívne tlmočenie, bude to zrejme liaison, však v takých krátkych celkoch. A môžete vidieť, ako to vyzerá v praxi. A prednáška bude trvať tak, dajme tomu 40 minút, tak, 30-40 minút, aby sme potom mohli mať priestor aj na otázky. Dobre? Tak nech sa páči. También con nosotros voy a presentar a la doctora Dai, que trabaja con nosotros en la embajada. Takže spolu s nami by som teda rád predstavil aj našu kolegyňu Adaj, ktorá s nami pracuje na veľvyslanectve. Parece cubana, ¿verdad? A vyzerá ako Kubanka. ¿No lo es? Sí, claro. Bueno, ante todo quiero agradecer mucho esta invitación de estar aquí. A predovšetkým by som sa vám chcel veľmi poďakovať za pozvanie a som rád, že tu môžem byť. Para mí es un honor poder estar en este lugar y hablar de mi país. Je pre mňa veľká česť tu byť a že vám môžem porozprávať o svojej krajine. Y voy a hacer una invitación que siempre se hace al final por si las cosas salen bien. Pero yo voy a hacerla, aunque salgan mal o salgan bien, les voy a invitar en otro momento a la Embajada de Cuba. A rád by som vás pozval, hoci to robím bežne až na konci, keď sa to dobre podarí, ale teraz by som vás vopred rád pozval na veľvyslanectvo, takže keď budete mať čas, tak sa kľudne zastavte u nás. Y hacemos como una segunda clase allí. A môžeme sa tam spraviť ako takú druhú prednášku. De temas de lo que ustedes prefieran. A môžem prebrať témy, ktoré vy budete. Así que voy a tomar una foto de sus caras y si no van, le pongo ausente a la embajada. Takže si vás odfočím a keď neprídete, tak budeme vedieť, že ste chýbali. Yo tenía un amigo en Cuba que daba clases en la universidad que él pasaba la asistencia con fotos. A ja som mal kamaráta, ktorý si fotil vždy prednášky a potom podľa fotiek vedel vždy, kto sa zúčastnil. Él tenía una aplicación A mal na to aplikáciu. y no, nadie le podía discutir si estuvo o no estuvo en la clase. A nikto sa nemohol hádať, či bola alebo nebola. Nadie podía firmar por la otra persona. A nikto nemohol podpísať za toho druhého. Él era abogado, muy inteligente. A bol právnik, bol veľmi inteligentný, tak vedela. Pero bueno, a ver, yo le decía a la profesora, yo estoy preparado para hablar aquí durante 7 o 8 días. A povedal som aj pani profesorke, že mohol by som tu hovoriť 7 až 8 dní. Imagínense, hablar de un país es una cosa bastante extensa. Takže viete si predstaviť, že hovoriť o jednej krajine je to veľmi niečo rozsiahle a zdĺhavé. Entonces, tengo que saber seleccionar de qué hablo para que se sientan motivados. Takže musím si vedieť správne vybrať, o čom hovoriť, aby ste sa cítili motivovaní. Es como cuando uno se va a encontrar con una novia que nunca ha visto, solo en internet y de pronto se encuentra. To je asi také ako také rande na slepo, keď neviete, s kým sa máte stretnúť a neviete, čo máte očakávať. Las cosas suelen cambiar. A potom sa tie veci zmenia. Pero bueno, en fin, tengo que hablar un poco de historia obligatoriamente, A musím hovoriť trošku aj o dejinách. aunque sea brevemente. Aj keď je to stručne. Cuba es un país que está muy cerca de aquí, está un poquito más allá de Europa, como a 8.000 kilómetros. A Kuba je taká trošku taká bližšie položená krajina, je sa na takých 8,000 kilometrov. Está allá en el Caribe, cerca de Estados Unidos, cerca de México, está en el Golfo de México. A nachádza sa v Golfskom prielive, čiže v Karibiku a blízko Spojených štátov. Que ahora para pronto se llama Golfo de América, pero bueno. Aj keď teraz podľa Trumpa by sa to malo volať už inak, ako vieme. Cuba, el primer europeo que pisó tierra cubana fue en 1492. A bolo to v roku 1492, keď prvý Európan vstúpil na Kubu.
Cuba es una isla, más bien un archipiélago. Kuba je ostrov, alebo viac menej také sú ostrovie. Los primeros habitantes eran personas que tenían un desarrollo mucho menor que los europeos. A prví obyvatelia boli oveľa menej vyvinutí. O sea, cuando el hombre europeo llega a Cuba, Cuba está habitada por personas que estaban como una comunidad primitiva. Takže obyvateľstvo bolo oveľa primitívnejšie, keď prvý Európan vstúpil na Kubu. Pero no había industria, no había ningún desarrollo. Ale nebol tam žiadny rozvoj ani žiadne hospodárstvo. La isla estaba cubierta el 97% de bosques. A bolo to pokryté až 97% lesov. Por eso Cristóbal Colón, cuando llega a Cuba, dice: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. A preto, keď Kolumbus prišiel, tak povedal, že je toto najnádhernejšie, čo mohli ľudské oči vidieť. Pero los españoles lo que querían era oro. Ale Španieli to, čo chceli, bolo zlato. Cuba no tenía mucho oro. A Kuba toho nemala veľa. Y realmente pusieron a trabajar mucho a esas personas y casi se exterminaron. En Cuba casi no hay personas aborígenes como en Bolivia, como en México. A nie tak ako v Bolívii alebo v Mexiku, pretože tam nebolo toľko zlata, čiže ich nutili viac pracovať. Entonces Cuba fue poblada por los españoles, primeramente. Takže najviac bola Kuba najprv obývaná práve Španielmi. Y después, con la esclavitud, trajeron muchos negros africanos. A potom s otroctvom prišli aj černoši z Afriky. Y por eso Cuba tiene una mezcla de etnias y una mezcla cultural y una mezcla religiosa. A práve preto má aj dnes Kuba zmiešané národnosti aj kultúry. Entonces, durante 3 siglos se fue formando una nacionalidad cubana. Takže aj počas 3 storočí sa formovala tá kubanská národnosť. Eran hijos y nietos españoles, pero ya no pensaban como españoles. A boli to síce synovia a vnúkovia tých Španielov, ale už tak nerozmýšľali ako svoji predkovia. Y empezaron un proceso para lograr la independencia de Cuba. A práve preto začali aj s tým procesom, aby sa Kuba mohla osamostatniť. En América del Sur, esta independencia fue muy anterior por las luchas de Simón Bolívar. A práve aj v Južnej Amerike tam bolo iné rozmýšľanie kvôli prúdom a činnostiam, ktoré vykonával Simón Bolívar. O sea, ya a principios del siglo, podríamos decir, XIX, ya América Latina se había independizado de España. A začiatkom 19. storočia sa už Latinská Amerika osamostatnila od Španielska. Pero España nos quería tanto que no nos quiso dar la independencia. Ale Španielsko nás malo rado natoľko, že nám nechcelo dopriať. En 1763, 1963 los ingleses llegaron a ocupar una parte de Cuba. prišli Angličania a obsadili istú časť Kuby. Pero los españoles nos querían mucho y le dieron una parte de la Florida a los ingleses, una parte de la Florida de Estados Unidos, para recuperar de nuevo Cuba. Ale Španieli nás mali natoľko radi, že im odovzdali časť Floridy. Entonces nos quedamos sin aprender inglés, solo aprendimos el español. Takže bohužiaľ sme sa nemohli naučiť po anglicky, iba po španielsky. Hoy, cuando los ingleses ocuparon La Habana en 1763, hubo fiestas en las 13 colonias en Estados Unidos. A takže keď obsadili Havanu, tak tam boli oslavy. Todavía no eran independientes, pero ya querían a Cuba. Ešte neboli nezávislí, ale už chceli. Muchos presidentes de Estados Unidos, desde 1800, desde Jefferson, que fue el tercer presidente, hasta el top actual, todos han querido a Cuba. Takže už od Jeffersona, ktorý bol vlastne tretím prezidentom Spojených štátov, až po súčasnosť, všetci chceli Kubu. Y eso ha sido un tema histórico que hoy todavía enfrentamos. A to bol historický moment, ktorý pretrváva až do dnes a ktorému musíme čeliť. Llegaron a pensar que Cuba podía ser un estado de la Unión Americana, como Puerto Rico. Dokonca si začali myslieť, že by to mohla byť krajina, ktorá bude patriť tým Spojeným štátom. Porque los esclavistas cubanos querían unirse al subesclavista de Estados Unidos. Že tí, ktorí viedli otroctvo, tak sa chceli pripojiť k tým, ktorí otroctvo viedli Spojených štátov. Recuerden, en la guerra de secesión 1865 en Estados Unidos fue el norte y el sur era esclavista. A
práve ten juh od roku 1865 tam fungoval otroctvo. Pero la independencia tuvo más fuerza. Ale tá nezávislosť bola silnejšia. Y comenzamos nuestra guerra de independencia en 1868. A v roku 1868 začal boj za nezávislosť, Esa primera guerra duró 10 años. ktorá trvala až 10 rokov. Y después iniciamos otra guerra en 1895. A v 1895 sme začali s ďalšou vojnou. Que esa la organizó nuestro apóstol y héroe nacional José Martí. A tu práve zorganizoval a viedol náš apoštol a náš národný hrdina José Martí. Esa guerra duró hasta 1898, que Estados Unidos interviene en la guerra cubano-española. A práve tam tá trvala až do roku 1898, kedy sa zapojilo do vojny medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Y comienza lo que se pudiera decir una república en Cuba en el año 1902. A v tom momente, v roku 1902, vzniká tzv. Kubánska republika. Pero fue una república donde se le agregó una enmienda a la Constitución. A tam bol moment v tom roku 1902, kedy sa doplnil dodatok k zmluve a vtedy vznikla republika. Una enmienda aprobada por el Senado de Estados Unidos Čo schválil Senát v Spojených štátoch. que le permitía a Estados Unidos intervenir en Cuba cuando consideraba que la independencia de Cuba estaba en peligro. Ktorá dovolovala Spojeným štátom kedykoľvek zasiahnuť na Kube, kedy by pociťovali, že ich nezávislosť v ohrození. Imagínense ustedes de que Alemania tenga el derecho de venir a Eslovaquia cuando se considere que Eslovaquia está en peligro. Môžete si predstaviť ako pre príklad, že by Nemecko mohlo kedykoľvek zasiahnuť na Slovensku, keď sa bálo, že takéto niečo hrozí. Por esa enmienda también lograron la base naval de Guantánamo. A kvôli tomuto dodatku sa dosiahlo aj v Guantáname ten prístav. Vojenská základňa. Fue en esa época. Bolo v tom období. Todavía no lo han devuelto. Takže až doteraz nám ju nevrátili. El contrato de la base es muy interesante A práve to, o čom hovorí ten dodatok, je veľmi zaujímavé. porque no tiene fecha de terminación. Lebo nemá žiadny dátum konkrétny. Dice que ese contrato durará mientras Estados Unidos lo considere necesario. A pretože hovorí o tom a udáva, že zmluva bude platná až dovtedy, kým Spojené štáty uznajú za vhodné. Es como yo voy a su casa ahora y le diga, por favor, arriéndeme una habitación que yo voy a vivir ahí, en una habitación suya, le pago, y yo no me voy a ir de ahí hasta que yo no lo considere necesario. Je to niečo podobné, ako by som ja prišiel k niektorému z vás domov, vyberiem si nejakú izbu, budem vám za to platiť, ale neodídem odtiaľ, pretože mi to bude vyhovovať. Bueno, entonces, hasta 1959 hubo gobiernos en Cuba. Až do roku 1959 boli rôzne vlády na Kube. Con muy buenas relaciones, por supuesto, estaba con Estados Unidos. A udržiavali si veľmi dobré vzťahy so Spojenými štátmi. Y la economía cubana era mayoritariamente dependiente de las relaciones económicas de Estados Unidos. A hospodárstvo bolo veľmi odlišné od tých Spojených štátov. Ellos nos compraban el azúcar, nosotros le comprábamos el petróleo. A oni od nás kupovali cukor a my od nich plyn, ropu. La mayor cantidad de extensiones de tierra en Cuba pertenecían a personas de Estados Unidos. A väčšina pozemkov, teda na Kube, patrili práve obyvateľom Spojených štátov. Porque Cuba quedó arruinada con la guerra y los norteamericanos aprovecharon y compraron a bajos precios esas tierras. Kuba bola zničená práve kvôli tým dôsledkom vojny a Spojené štáty to využili vo svoj prospech. Entonces, cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, a práve keď zvíťazila Kubánska revolúcia v roku 1959, una de las primeras leyes fue la ley de reforma agraria. A prvý zákon bol teda zákon o reforme poľnohospodárstva. Que era dejarle cierta cantidad de tierra y quitar los grandes latifundios tanto a los cubanos muy ricos o a los norteamericanos. A práve tam bolo ustanovené, že tie veľké pozemky, alebo teda väčšina pozemkov sa ponechá buď tým bohatým Kubancom, alebo
zo Spojených štátov. Tým veľkým to zoberú. A že tí veľkým to Tým veľkým to zoberú, zoberú. lebo to majú mali. para entregársela a los campesinos que trabajaban la tierra. Aby ich mohli odovzdať tým pracovníkom, ktorí tvrdo pracovali na pôde. Ya eso originó una fuerte contradicción entre Cuba y Estados Unidos. A presne tam sa vytvoril už ten silný protiklad medzi oboma krajinami. Y comenzaron las sanciones. A tam sa začali aj sankcie. Lo primero que hizo Estados Unidos fue decirle a Cuba, no te compro más azúcar. A tam povedali Spojené štáty prvýkrát, že už vám viac nekúpim cukor. Y Cuba dijo, bueno, ¿y qué hago con los 3 millones de toneladas de azúcar? ¿A quién se la vendo ahora? A Kuba si povedala, čo spravím s tými 3 miliónmi tón cukru. Komu to predám? Entonces, los soviéticos de aquel momento dijeron, yo le compro el azúcar a Cuba. A Sovieti si v tej chvíli povedali, že my od nich ten cukor kúpime. Cuba no era socialista, ni comunista, ni nada de eso. Era un país que había hecho una revolución. A Kuba vtedy nebola ani socialistická, ani komunistická, ale vlastne iba začala s revolúciou. Entonces, Estados Unidos dijo, muy bien, no les voy a vender petróleo. Takže Spojené štáty si povedali, že dobre, tak teda nebudeme kupovať ani ropu. Predávať. Bueno, ¿y cómo entonces iban a funcionar las fábricas, los transportes si no teníamos petróleo? A ako teda budú fungovať tie továrne a fabriky, keď to nebudeme vedieť kupovať? La Unión Soviética nos dijo, yo les vendo el petróleo. Sovietský zväz povedal, že dobre, tak my budeme predávať tú ropu. Muy bien, entonces Estados Unidos, muy bien, pero no voy a refinar el petróleo en las refinerías que pertenecían a Estados Unidos en Cuba. No a povedali teda Kubancom, že dobre, ale nebudeme to teda prenášať do tých rafinérií. Entonces la respuesta de la revolución fue nacionalizar las propiedades de Estados Unidos. A odpoveďou teda bolo znárodňovanie toho amerického majetku. No fueron solo de Estados Unidos, sino también fueron de Francia, de Suiza, Reino Unido, etc. A nebolo to len zo Spojených štátov, ale bolo to samozrejme aj z Veľkej Británie, Švajčiarska a podobne. Las nacionalizaciones implican indemnizar a los países. A znárodňovanie zahrňalo aj vyplácanie tých škôd, samozrejme. Cuba le dijo, yo voy a indemnizar con el dinero de la venta del azúcar. A Kuba si povedala, že práve z toho predaja ich môže vyplatiť. España, Francia, Reino Unido, Suiza aceptaron esa fórmula. A tak ako aj Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko a Veľká Británia práve prijali túto dohodu. Estados Unidos no aceptó esa fórmula Ale Spojené štáty samozrejme nesúhlasili. y quería que le pagaran inmediatamente. A chceli, aby sme im zaplatili okamžite. Pero si no teníamos dinero, Ale nemali sme na to peniaze. entonces, ¿quién de aquí vio la película El Padrino? Kto odtiaľto videl film Krstný otec? Son muy jóvenes. Ella también es joven, pero bueno. Vieron la película. Ahí hay algo de estos temas. Hay una parte, creo que en el Padrino 2, Padrino 3, que se habla un poco de Cuba. Asi v dvojke alebo v trojke sa hovorí práve o Kube, o ich situácii. Hay un cake con el mapa de Cuba y los mafiosos están picando el cake. A práve na mape si tam rozdeľujú presne tú mapu mafiáni. El que era presidente de Cuba en aquel momento, con la revolución, se tuvo que ir del país, se fue en un avión. A prezident Kuby sa v tej dobe musel chytiť a odísť práve lietadlom. Se llevó 200 millones de dólares A zobral si 200 miliónov dolárov so sebou. y compró una isla en España. A kúpil si ostrov v Španielsku. 200 millones de dólares en aquella época vienen siendo hoy como 5.000 millones de dólares. A 200 miliónov je dnes asi 5 miliard. El primer presidente del banco después de la revolución fue Ernesto Che Guevara, A po revolúcii to bol práve významný Che Guevara. un argentino que se había incorporado en México en la lucha con Fidel. A bol to Argentínčan, ktorý sa zapojil do Mexika, do vojny v Mexiku. Y cuando abrió las bóvedas del Banco Nacional, o sea, las bóvedas, las cajas fuertes del banco, no había dinero. Keď otvoril trezor v Národnej banke, tak tam neboli žiadne peniaze. Después del año 61 tuvimos una agresión armada A v roku 61 sme dostali veľmi silný útok de cubanos que fueron reclutados por la Central de Inteligencia, por la CIA de Estados Unidos. a práve ktorý vyhnalo CIA v tom čase. La idea era hacer una cabeza de playa y poner un gobierno provisional. A
A vtedy najlepšou myšlienkou, najlepším nápadom bolo vytvoriť nejakú centrálnu vládu. No le dimos tiempo porque fueron derrotados en menos de 72 horas. A nedali sme im na to dostatok času, pretože boli porazení za menej ako 72 hodín. Los hicimos prisioneros a más de 1000. A uväznili sme ich viac ako 1000, No los llevamos presos ale neuväznili sme ich. ni los matamos. Ani sme ich nezabili. Se lo devolvimos a los americanos a cambio de compota y medicina. A vrátili sme ich Američanom za lieky. ¿Quién vio aquí la película El Puente de los Espías? A kto z vás videl film Most špionov? Es una película de un piloto norteamericano que es hecho prisionero en la Unión Soviética. A je o pilotovi, ktorý vlastne padol v Sovietskom zväze a ktorého tam uväznili. ¿Por qué les cuento esto? Porque el abogado que hizo las negociaciones, como ahora el señor Witkoff, Steve Witkoff, que está haciendo las negociaciones ahora con Rusia, ese abogado en aquel momento fue el que hizo las negociaciones para cambiar los mercenarios cubanos por compota y medicamentos. A práve preto vám to hovorím, alebo to spomínam ten film, pretože presne ten právnik, ktorý to hral, tak on spravil tú výmenu tých väzňov a vymenil ich teda za tie lieky, aby si ich mohli priviesť naspäť do svojej krajiny. La derrota de Girón o Bahía de Cochino fue en 1961. A boj v Guaya de Girón bolo v 1961. 61. Es importante la fecha, porque en 1962 viene la crisis de los misiles soviéticos. A práve preto je dôležitý ten dátum, pretože v 62. prišla kríza bojovníkov. Cuba tenía información, Karibská kríza. la crisis del Caribe, etc. Para nosotros la crisis de octubre, para nosotros. A pre nás to znamená oktobrovú krízu. ¿Qué pasó ahí? Cuba tenía información de que Estados Unidos iba a hacer una invasión. A Kuba dostala informáciu v tej dobe, že Spojené štáty chcú napadnúť Kubu. Porque no podía aceptar que Cuba fuera un país amigo de los soviéticos y que ya no fuera amigo de los americanos. Pretože nemohli prijať to, že by mala Kuba dobré vzťahy so Sovietským zväzom. Entonces, los soviéticos le propusieron a Cuba, primeramente, los Estados Unidos pusieron cohetes nucleares en Turquía. A najprv Spojené štáty umiestnili nukleárne zbranie, jadrové zbranie v Turecku. Y los soviéticos entonces le propusieron a Cuba poner cohetes nucleares en Cuba para defenderse. A vtedy Sovieti ponúkli, že by to urobili to isté na Kube, aby sa mohli brániť. Fidel Castro, que era el primer ministro de Cuba, A Fidel Castro, ktorý bol teda premiérom Kuby, le dijo al primer ministro soviético, vamos a publicar eso. povedal premiérovi Sovietskeho zväzu, že to budú publikovať. Porque tenemos el derecho legítimo de defendernos. Pretože majú na to právo, aby sa bránili. Pero los soviéticos no estuvieron de acuerdo y para nosotros fue un error. Ale Sovieti s tým nesúhlasili a z našej strany to bola chyba. Porque cuando el mundo se enterara de eso, iban a quedar como que estábamos haciendo una cosa incorrecta. Takže keby sa o tom celý svet dozvedel, mysleli by si, že robíme nesprávnu vec. Y así mismo sucedió. A tak sa aj stalo. Hay un coronel soviético del KGB, que era la agencia era la agencia, la CIA de la Unión Soviética, ¿no? Ten bol KGB. veliteľ z KGB, ktorý bol podobný ako zo CIA. Que la CIA lo tenía reclutado. A CIA ho držala vo väzbe. Y le dijo a los norteamericanos que en Cuba habían cohetes nucleares. A povedal im, že na Kube máme jadrové zbranie. 42 cohetes nucleares. A 42 presnejšie. Entonces los norteamericanos enviaron aviones y fotografiaron los cohetes. A tam Američania vyslali nejaké satelity a spravili z nich fotografie. Lietadla. Ahí se produjo un peligro de una guerra nuclear en el mundo en ese momento. A tam sa vytvorilo nebezpečie, že by mohla vzniknúť nejaká nukleárna vojna. Porque Estados Unidos no aceptaba que hubieran cohetes nucleares en un país cerca de Estados Unidos.
A tam Spojené štáty nemohli akceptovať, aby sa tam blízko nich odohrala takáto vojna. Y dijo que había que sacar los cohetes. A povedali, že sa odtiaľ musia vybrať. Los soviéticos dijeron, lo vamos a sacar, pero ustedes saquen lo que tienen en Turquía. A Sovieti povedali, že dobre, vyberieme ich, ale vy musíte vybrať to, čo je v Turecku. Y comprométanse en que no van a atacar a Cuba. A musíte slúbiť, že nezautočíte na Kubu. Por eso no quiero buscar ninguna semejanza entre Ucrania y la OTAN, no, pero quiero llevarlo a ese análisis. A preto by som nechcel ohľadať žiadne podobnosti, čo sa týka Ukrajiny a NATO, ale pre vysvetlenie. Ningún país grande acepta que le pongan en peligro su seguridad. Že žiadna veľká krajina nedopustí, aby na nich siahlo nejaké nebezpečie. Esos cohetes nucleares en La Habana podían llegar a Nueva York A práve tieto jadrové zbrane mohli dojsť až do New Yorku. y Estados Unidos no iba a aceptar eso. A Spojené štáty by to nedopustili. Como no quieren que llegue ni a Moscú, ni a Beijing, etcétera, etcétera. A nechceli by ani prišli do Moskvy, ani nikde inde. Nikto by to nechcel. Aquella tema, bueno, se superó favorablemente. Takže nakoniec táto téma sa vyriešila pozitívne. Hay muchos estudios hechos sobre el tema, y si quieren un día pueden buscarlo. A je o tom spravených aj veľa štúdií, čiže môžete si to aj vyhľadať. Y así seguimos nuestro camino hasta el año 1990. A takto pokračujeme vo svojej ceste až do roku 1990. Logramos con relaciones muy justas con la Unión Soviética, con Checoslovaquia, con Polonia, con Alemania Democrática, etcétera, etcétera, tener unas buenas relaciones económicas. A práve tak sme dosiahli a snažili sme sa si udržať dobré vzťahy, či už s Nemeckom, alebo Československom, so Sovietským zväzom a podobne. Que hacía que el bloqueo de Estados Unidos o el embargo no se sintiera tanto. Aby sa embargo, ktoré na nás uvalili Spojené štáty, aby sa až tak necítilo. Porque nos llegaba de aquí la maquinaria, etcétera, el petróleo, etcétera, etcétera. Pretože odtiaľto nám prichádzala stále ropa a všelijaké pomôcky. Y nosotros enviamos para acá azúcar, tabaco, café, A my sme zase opačne Naranjas? posielali naranjas, orange, níquel. Cukor, pomaranče, nikel. Bien. Incluso el Che Guevara y Fidel estuvieron aquí, Aj Che Guevara, Fidel Castro. en Eslovaquia. Tu boli. Fidel estuvo en los Tatras. A Fidel navštívil aj Tatry. Bueno, en fin. ¿Qué pasó en el año 90? Tak čo sa stalo v roku 90? Vino el cambio del mundo. Europeo del socialismo. Desaparece. Prišla zmena a zmizol socializmus. ¿Y qué nos pasa entonces a nuestra economía? A čo sa stalo nášmu hospodárstvu? ¿Qué nos pasó? Fue en picada libre. Takže išlo úplne smerom dole, priamo čiar. Desde un avión sin paracaídas. Takže ako vypadlo z lietadla, ale bez akýchkoľvek. Y ese momento, entonces Estados Unidos hace una ley donde impone más sanciones. A tam Spojené štáty vytvorili zákon, kde mohli pritvrdiť ešte viac na to embargo. Esa ley se mantiene, esas leyes se mantienen. A ten zákon, alebo teda zákony, body toho zákonu sa dodržiavajú dodnes. Si ustedes tuvieran un barco, aquí salen por el Danubio, van por el Mar Negro, cogen el Mediterráneo y van a Cuba. A pokiaľ by ste sa teraz vydali loďou cez Dunaj, cez Čierne more a išli až po Kubu, Y ese barco, el capitán va a ser Lucas. a kapitánom by bol Lukáš na tej lodi, Y ese barco lo que va a tener es todos los libros estos que hay aquí que van a llevar a Cuba. a zobrali by ste všetky tieto knihy a vzali by ste ich na Kubu, Después que llega al puerto de La Habana, tak hneď ako by ste prišli do Havanského prístavu, tienen prohibido 6 meses para entrar en seis ¿cómo se pone? Así. Así. 6 meses para poder entrar en un puerto de Estados Unidos. Takže po 6 mesiacoch, keby ostanete 6 mesiacov na Kube, tak nemôžete ich preniesť do Spojených štátov. Lucas dice, no voy a ir entonces. A Lukáš by povedal, že dobre, tak radšej nejdem. Bien, esa es una. La otra es las empresas subsidiarias de Estados Unidos, ejemplo, una empresa norteamericana que tenga subsidiaria aquí en Eslovaquia, A napríklad nejaký americký podnik, ktorý by tu mal nejakú pobočku alebo miesto svoje, no puede venderle a Cuba. tak by nemohol predávať svoje produkty alebo výrobky Kube. Bien, pero eso no fue suficiente. En el año 1996,
A potom v 1996 se aprueba otra ley, sa zase nadobudol ďalší zákon. que esta es un poquito mucho más. Incluso es una ley que los europeos están en, una ley de Estados Unidos contra Cuba que los europeos están en contra. A je to dokonca zákon, ktorý ustanovili Spojené štáty a Európa je proti. ¿Cuál fue el pretexto? A výhovorkou bolo, Siempre hay un pretexto. pretože vždy je nejaká výhovorka. Desde Estados Unidos volaban avionetas y distribuían propaganda en aviones. O sea, lanzaban octavillas, consignas en papel. Takže zo Spojených štátov vyrážali lietadla a schadzovali svoje propagandy alebo nejaké letáky, formou letákov. Es como ahora venga de Rusia aviones y empiecen a tirar propaganda aquí en Bratislava. Bolo by to podobné, ako keby prišli ruské lietadla a schadzovali by ich priamo sem. O vengan de Marruecos. Alebo aj z Maroka. Los eslovacos no pueden permitir eso. A Slováci by to nemohli dovoliť. ¿Cómo va a permitir que un avión de otro país haga propaganda en tu país? Ako sa dá dovoliť, aby cudzie lietadla schadzovali svoje propagandy do vašej krajiny? Se le dijo al presidente Clinton que eso no podía pasar. A to sa oznámilo aj prezidentovi Clintonovi. Y Clinton se comprometió con Cuba de que no iba a permitir esos vuelos de aviones a Cuba. A Clinton slúbil, že sa nemôžu ďalej schadzovať alebo nemôžu takto vychádzať tie lietadla. Pero no logró que le hicieran caso. Ale nedosiahol, aby ho poslúchli. Eso hizo que esas avionetas fueran derribadas por la Fuerza Aérea de Cuba. A práve preto boli aj zastavené so vzdušnou obranou. Como hubiera hecho Eslovaquia igual, A Slovensko by urobilo asi to isté. o como hubiera hecho Francia o cualquier país. Alebo Francúzsko, alebo akákoľvek iná krajina. Como el vecino suyo va a estar caminando por el techo, por la azotea de su casa. A ako vám môže prísť napríklad nejaký sused a liesť vám po streche, to je to isté. Y ese pretexto sirvió para aplicar una ley que nosotros le llamamos Hers-Bertun. A práve to slúžilo na to, aby sa tento zákon nazval Hels-Barton. Esa ley tiene 4 capítulos, voy a hacer muy rápido. A má to dokopy asi 4 články. En un capítulo dice que los inversionistas que hagan inversiones en Cuba después no pueden entrar en Estados Unidos. A v prvom sa hovorí, že ľudia, ktorí chcú spraviť nejaké a vykonávať investície na Kube, potom nemôžu ísť do Spojených štátov. La organización internacional que le dé dinero a Cuba, Estados Unidos le retira su apoyo. A práve taká medzinárodná organizácia, ktorá by spravila nejakú investíciu, tak by im vzali vlastne podporu. Odobrali im podporu zo Spojených Por štátov. eso Cuba no puede recibir dinero ni del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. No puede recibir dinero. A preto Kuba nemôže dostávať žiadne fondy ani zo Svetovej banky, ani nikiaľ. Pero así todo, con todo ese asunto, nosotros logramos que los cubanos llegaran como promedio de vida, las mujeres a 80 años y los hombres a 79 años. A napriek tomu sme dosiahli, že životnosť na Kube, so životnosťou na Kube sa ženy dožívajú 80 rokov a muži 60 a 70 rokov. Porque a pesar de nuestra dificultad económica, el 71% del presupuesto de Cuba se dedica a la salud y a la educación. A napriek tomu sme dosiahli, že 71% z rozpočtu našej krajiny ide práve na vzdelanie a zdravotníctvo. La enseñanza y la educación en Cuba es gratuita y universal, Pretože aj vzdelanie, aj zdravotníctvo na Kube je bezplatné a všeobecné. con todos estos problemas económicos que realmente tenemos. Napriek všetkým tým ekonomickým problémom, ktoré máme. En este momento Cuba tiene 24.000 médicos en más de 60 países del mundo. A dnes má už Kuba viac než 24,000 lekárov vo viac než 60 krajinách po svete. Porque nosotros no mandamos bombas, mandamos médicos. Pretože my neposielame bomby, ale lekárov. Nosotros no mandamos armas, mandamos maestros. Pretože my neposielame zbranie, ale nejakých majstrov a profesionálov. O sea, un país pobre puede hacer mucho si los recursos son correctamente dirigidos hacia el bien social. Že aj chudobná krajina môže konať dobro, keď svoje primárne a hlavné zdroje odovzdáva tým správnym smerom. En este momento tenemos un problema muy serio con la energía eléctrica. A
dnes máme práve najväčší problém s elektroenergetikou. Cuba no tiene centrales nucleares. Pretože nemá centrálne Atomové. Atómicas. Íbamos a hacer una con los soviéticos, pero cambió el régimen en Rusia y no pudimos terminarla. A chceli sme teda dokončiť jednu so Sovietským zväzom, ale nepodarilo sa. Con los americanos, ni hablar, no quieren saber de eso. A s Američanmi už vôbec nie, oni to nechceme počuť. No tenemos grandes ríos, no tenemos el Danubio, el Dunay. A nemáme po ruke ani Dunaj, ani žiadne veľké rieky. Por ende tenemos centrales termoeléctricas, tenemos que quemar el petróleo para hacer energía eléctrica. A preto musíme aj spracovávať tú ropu, aby sme sa dostali k energetike. Producimos petróleo, poco y de muy mala calidad. A vytvárame, teda spracovávame ropu, síce nie je taká kvalitná, ale je jej dostatok. El petróleo de Cuba tiene mucho azufre Pretože máme veľa síry. y eso deteriora mucho todo el sistema de tubería, lo deteriora. A práve preto to poškodzuje aj všetky potrubia. Hay que estar constantemente haciendo arreglos y mantenimientos a las centrales termoeléctricas. A preto je celý čas ich potrebné obnovovať, rekonštruovať. Tenemos 3 termoeléctricas de tecnología eslovaca, checoslovaca. A máme 3 jadrové atomické tepelné elektrárne práve s československými výrobkami. Y entonces hemos pasado eso porque no tenemos suficiente petróleo, el petróleo hay que comprarlo en el mercado internacional. A keďže ropa sa musí kupovať na medzinárodnom trhu. Y por eso entonces ahora estamos desarrollando la energía solar. A teraz využívame slnečnú energiu. Pero eso lleva inversiones. Ale aj to si vyžaduje nejaké investície. Un ejemplo, 1000 megawatts de energía solar son una inversión de $1.000 millones. Takže 1000 MW si vyžaduje 1 miliardu dolárov. En este momento estamos con los chinos haciendo unas inversiones de 2000 megawatts de energía solar. A teraz pracujeme aj na ďalšom obchode s Číňanmi, aby sme dosiahli 2000 MW. Eso lleva muchos paneles solares. A to si vyžaduje veľa aj solárnych panelov. Y estamos pagando con níquel. A platíme im cez nikel. Por suerte Cuba tiene la 4ª reserva de níquel del mundo A Kuba má 4. rezervu niklu vo svete. y la 5ª reserva de cobalto. A 5. v kobalte. Por lo menos esos minerales nos dan cierto nivel de economía. Tak aspoň tieto minerály a zdroje nám umožňujú prosperovať v ekonomii. Y entonces lo otro que desarrollamos fue el turismo. A ďalej, čo rozvíjame, je cestovný ruch. Pero el turismo es muy bueno porque da dinero rápido. A cestovný ruch je dobrá cesta, pretože z toho máte rýchlych peňazí. Pero tiene 2 problemas. Ale má to 2 hlavné problémy. Junto con los turistas buenos viene también droga, prostitución, etcétera, etcétera. Pretože spolu s turistami prichádzajú do krajiny aj drogy alebo prostitúcia a podobne. Y también tiene un problema cuando el mundo pasa por una crisis como la COVID-19, el turismo se afecta. A ďalej ho môže ovplyvniť veľký problém, ako bol napríklad COVID, pretože o to menej turistov príde do našej krajiny. Por las leyes del bloqueo o del embargo, nosotros no pudimos comprar vacunas para la COVID. A kvôli nášmu embargu, alebo teda blokáde, sme si nemohli zakúpiť ani vakcíny, s ktorými sa dalo očkovať proti covidu. ¿Cuántos de ustedes se vacunaron aquí? Kto z vás je zaočkovaný proti covidu? ¿Con qué vacuna? Ale s akou vakcínou? AstraZeneca, Pfizer. No recuerdo. Moderna. Moderna. Había varias. Bien. Bueno, Cuba no pudo comprar ni una. Kuba si nemohol zakúpiť ani jeden druh tých vakcín. ¿Qué hicimos? A čo sme urobili? La propia. La fabricamos. Hicimos 4 vacunas. Vytvorili sme si 4 druhy vlastnej vakcíny. Y logramos, Cuba tiene el doble de la población de Eslovaquia. A Kuba má dvojnásobok obyvateľstva. Ustedes tienen 5,5 millones y nosotros andamos por 10,5 millones. Máme asi tak okolo 10 miliónov. Y tuvimos la mitad de los fallecidos que tuvo Eslovaquia. A mali sme polovicu úmrtí, ako malo Slovensko. Tuvimos que gastar 500 millones de dólares A museli sme minúť 500 miliónov
que no teníamos, tuvimos que gastarlo para salvar al pueblo. Ale nemali sme tie peniaze, museli sme sa k ním dostať, aby sme zachránili svoje obyvateľstvo. Pero no todo es como nosotros queremos. A nie vždy všetko tak, ako my chceme. En Cuba hay necesidades, no hay suficiente alimento, no hay suficientes medicamentos, eso falta. Pretože na Kube samozrejme je nedostatok potravín a aj liekov, čiže máme svoje potreby. Pero para nosotros lo más importante es la dignidad y la soberanía. Ale pre nás to najdôležitejšie je dôstojnosť a suverenita. No hemos luchado cientos de años para entregar al país a las transnacionales. No lo vamos a hacer. Nebojovali sme stovky rokov, aby sme iba tak ľahká odovzdali našu krajinu. Eso no significa que tenemos que hacer cambios. A to neznamená, že by sme sa nemali zmeniť v niektorých veciach. Ya incorporamos a la economía las pequeñas y medianas empresas privadas. A v ekonomii sme taktiež zaviedli malé a stredné podniky. El Estado no puede controlarlo todo. A štát to nemôže všetko kontrolovať. Recientemente Cuba fue admitida como un país de los BRICS A Kuba sa nedávno aj zapojila medzi členmi štátov BRICS. y pensamos utilizar esas relaciones para hacer ese proyecto social que queremos. A práve tieto vzťahy by sme chceli využiť v náš prospech aj v sociálnom a ekonomickom živote. Creo que me he excedido en el tiempo, Myslím, že som trošku presiahol celý čas. pero al menos no se han quedado dormidos ninguno. Ale aspoň nikto z vás nespí ešte. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za túto prednášku, ktorá bola plná informácií historických, ale teda aj geopolitických. Myslím, že to bolo veľmi prínosné. A chcela by som sa teda spýtať, či sú nejaké otázky na pána veľvyslanca. Môžete položiť po španielsky a teda ďakujeme za tlmočenie. Viem si predstaviť, aké to bolo náročné, 3/4 hodinu v podstate podať takýto výkon. Stop. Muchas gracias por su presentación porque ha sido muy ventajoso en el tema social, económico y también geopolítico y